Apolo, bueno, el Apolo Ramírez Zapata, ¿no? ¿Sí? Deja grabando. Apolo Ramírez Zapata. Sí. Bueno, ese es tu nombre civil. ¿Cómo llegaste a tu nombre artístico? Mira, llegué de lo más fácil, digamos, como llega una chica linda a un embarazo, ¿no? No, fue precioso. En realidad, yo me debería haber llamado Noé el octavo, porque mi padre le llamaba a todos sus hijos hombres, decía Noé primero, Noé segundo, Noé tercero, Noé cuarto, y yo era el octavo. O sea que en realidad yo me debería haber llamado Octavio, ¿no? Pero la familia protestó, así que él dijo, entonces le pongo el nombre de un dios. A mi padre le gustaba mucho la historia griega, así que me metió en Apolo. Y quería, y vino el cura, y dijo el cura, tiene que llamarse Apolo José. No, José no hay nadie, tiene que ser Apolo solo. Y así llegué yo a mi nombre de Apolo, ¿no? Ya, y luego, ¿cómo llegaste a Antonio Maro? Esa es otra cosa. A los 3 años y medio me cuenta, ¿no? Me contaba mi tía Kika, que era mayor que mi madre. Era muy tranquilo, me gustaba jugar, pero romper y hacer cosas. Pero un día me enfermé cuando tenía 3 años y medio y el brujo, porque no teníamos médico. ¿Tenías brujo? Sí, el brujo, claro, porque ese es el personaje personal, el principal. Dijo, entonces a la cama, porque si no, después no va a poder tener niños. Tienen que ajustarme en la cama. O sea que mi madre salió en apuros y trató de ajustarme en la cama, no quería. Se le ocurrió a ella enseñarme una revista, porque se repartía en esa época, ya había la revista Para Ti, ¿no? Y ya había una miscelánea, y entonces vi unos dibujos, y los dibujos me gustaron. Me dice, eso es fácil hacer, te traigo un papel y un lápiz y tú comienzas a hacer su cosa. Bueno, así que, y me encantó, sentí una sensación muy agradable del lápiz contra el papel, pero increíble, ¿no? Qué lindo, así que de ahí comencé a dibujar y a joder con los colores. No, sin colores, no había colores todavía, y comencé a pintar, pero me dio una especie de muy vehemente, ¿sabes? Seguía pintando y pintando y no paraba de pintar, y hasta el extremo que me tenía que esconder, me escondía y esperaba que todo el mundo durmiera. Ya tenía 4 años, 5 años, y me levantaba a la 1 de la mañana, ya todo el mundo roncando, la servidumbre durmiendo sobre el suelo, porque no tienen camas de casa, ¿sí? Entonces me bajaba, pintaba hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana venía el lechero, a vender la leche, se bajaba la empleada, entonces yo me iba a la cama, así. Pero yo notaba que mis padres no estaban de acuerdo que yo me la pase pinta y pinta y pinta. Pero en esa época había mucho comercio en nuestra callecita, en la calle principal. Venían todos los indios de la región de Catacaos, pasaban por ahí y se iban a la ciudad más grande. Y como ellos no tienen cómo ganar dinero, cambiaban lo que ellos tenían, sus frutas o pescado. Muy típico era el toyo, que es un pescado grande, seco, que se lo ponían en la cabeza, ¿no? De frente a la cabeza, entonces decía, ¿cómo era esa cabeza? Así que bueno, así era muy divertida. Los domingos a las 6 de la mañana ya comenzaban a venir. Dicen que venían como 50.000 personas, y todo el mundo hacía el cambalache, ¿no? Yeah. Verdura por ejemplo, nosotros teníamos una botica contra aspirina o contra lo que sea, y te regalaba una gallina y hacían esas cosas. Pero para hacerlo más agradable, nosotros nos preparábamos el día ¿cómo se llama? El sábado. El sábado teníamos que bañarnos, ¿cómo se llama? Cambiarnos de ropa y asistir a un concierto que daban en la sala principal para ir a estar alegre para el domingo, ¿no? Y teníamos que ir todas las semanas al peluquero y te cortabas el pelo, y ahí comenzaba la faena del domingo en realidad. Y ¿cómo se llama este? El González que era el peluquero, era cojo, dicho de paso,
tenía 36 hijos, aunque te parezca mentira. ¿Cómo los hizo? Ya te puedes imaginar. En la calle principal había como 4 o 5 banderas blancas, y donde había una bandera blanca significa, ajá, ahí está la mujer de González, ¿no? Ahí está la segunda mujer de González, la tercera mujer de González, donde él dormía. Así era cojo, pero era muy amado, ¿no? Bien hecho. Y entonces él me dijo, oye, pero ¿qué cara tienes? Me dice, no sé qué problema tienes. Bueno, mi papá parece que no quiere que dibuje mucho, no sé por qué. Me dice, entonces escribe aquí M-A-R-O. Y cuando tu madre te diga, ¿qué estás pintando otra vez? Yo no le he pintado, eso lo ha pintado el señor Maro. ¿De quién es ese? Sabe Dios, dice, ¿no? Y así comenzó la historia de Maro. Me quedé con eso, ¿no? Wow. Así que seguí pintando, comenzaron los colores. Muy interesantes los colores porque nosotros teníamos un mayordomo que se preocupaba por la botica para que esté siempre limpia, ordenada, porque es pura higiene, ¿no? Ya era, ¿cómo se llama?, el desierto. Entonces, este mayordomo estaba todo el día trabajando allí en la botica y conocía todos los preparados y todo. Y entonces un día me dice, yo quería ser verde, pero no conseguía ser verde, ¿con qué? Agarraba las plantas, ¿no? Agarraba las plantas y trataba de ver. No, me dice, yo creo que él tiene una solución, me dice. A ver, enséñala. Y me trajo un pomo de colores. ¿Ya? Entonces lo que había hecho él, las cintas que usaba mi padre para su máquina de escribir, eran amarilla y azul, o eran azul o negra, ¿no? Wow. Él la deshacía, no sé con qué. Yo, pero ¿por qué la deshaces? No te digo, no se puede decir. Ya, es un diluyente de esto. Y lo volví de color y entonces comencé a pintar de color. Qué bonito. Así conseguimos, ¿no? Ya, y el nombre Antonio también proviene de... No, mira, Antonio en realidad tiene que ser con la música, ¿no? Ya. Porque a mí me encantaba escuchar canciones, en esa época ya canciones de Vivaldi. Sí, grande. unas canciones que te mueven el alma, pero es muy difícil conseguir una canción ahí en el desierto, donde en esa época recién comenzaba el disco, el shellac. ¿Cómo se llama? La vitrola. La vitrola, ya. La vitrola, sí, y era de shellac, rompistas, y entonces comenzaban los argentinos y los americanos y los mexicanos a invadir todos los discos que ellos no podían vender, la vendían en mi casa. Y mis tías eran locas por la música, pero así de locas. Pero música... bailable. Bailable, fiesta, de todo. Bailable, de canto, y se la pasaban todo el día bailando y cantando y haciendo tonterías. La cuestión era divertirse. Vinieron los vendedores de discos y comenzaron a comprar discos, ¿no? Lo primero que ellos compraron fue una vitrola de la RCA Victor, que era un mueble. Sí, no, de nuevo. Sí, un mueble precioso. Muy bonito. Y tenía radio. ¿Pero qué te sirve el radio? No hay no, antena. Pero te dabas el lujo de tener un radio, ¿no? Así que ahí escuchabas los discos. Hola. Hacemos una pausa. Oye, qué maravilla. Hey, chúpate eso porque te reseca la garganta, ¿no? Yo creo que eso está bien, ¿no? Y aquí bebo algo, pues. ¿Qué es follar? Seguro. Ah, ¿Tú también quieres algo? Aguarrás. No, ¿Agua? no, ese no. Entonces, o sea, al final es el homenaje al gran Vivaldi, ¿no? Sí, bueno, yo realmente no sabía que era Vivaldi, nada de eso. A mí me gustaban esas canciones que de vez en cuando venían en discos, ¿no? Pero claro, tú escuchabas la cosa esa. nada más así la escuchaba. Esa fue el Antonio. Así que nos fuimos a Lima cuando yo tenía 12 años y conocí a muchos judíos, ¿no? Me encantaban los judíos porque eran muy cultos, ¿no? Ya. Ellos tenían libros y tenían discos y no tenían cuadros, casi ni un cuadro, fotos sí, pero
muchos libros y mucha... Y casi todo el mundo tenía un instrumento. O tenían ¿cómo se llama? Piano, o tenían acordeón, o tenían... Y eso es lo que fue la conexión. Y tenía un gran amigo, que era Blues Style, que le tenía hasta ahora. Y de repente me dice él que él al único músico que él quiere es a Vivaldi. Entonces nos encontramos con Vivaldi, ¿no? Eso fue Qué hermoso. así fue la cosa. Esa es la inspiración. Sí, Yo creo que está claro, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, muy bien. sí, ¿no? Sí, no, sí, lo que también tenemos que, bueno, tenemos que ver, por ejemplo, en este caso no importa preguntar No. desde cuándo trabajas con tu hijo Peter, por ejemplo. Rafael, Muy empieza temprano. Rafael. Rafael, Es muy temprano, Lo- pero sí que estamos lo preguntamos ahora, atracados. ¿no? Sí, Oye, sí, sí. lo voy a preguntar de nuevo. No, se podría, por ejemplo, preguntar, ¿cómo se entiende que nosotros, Rafael, tu hijo Rafael, y tú usáis ahora el nombre Antonio Maro juntos? Perfecto. Esa pregunta. Eso está ¿Pero logrado. no te parece muy temprano? No, porque entonces ahí Es que no empezamos, podemos cambiar de orden nosotros. después se puede cambiar, ¿no? Ya, bueno. Sí, porque nosotros cogemos y editamos como queremos. ¿Sí? Dado que- Claro, sí. claro, ¿no? Oye, Antonio, se entiende que tú y tu hijo estáis trabajando juntos en la pintura, bajo el mismo nombre. ¿Cómo se entiende eso? Mira, eso no es culpa mía. ¿Pero cómo? Es culpa de él. ¿Pero cómo? Porque él, desde que tenía 4 años, comenzó a fregar. Y venía todos los días al taller. No, nada. A ver, lo caché. Todo el único tío que no dejaba el taller, ¿no? Ya. Cualquier momento libre que él tenía, estaba en el taller, estaba viendo cómo pintaba desde chiquitito. A veces venían del colegio cuando tenía 5 años, jugaba con los chicos, pero veía que yo estaba en el taller y él venía. Y siempre estaba parado. Se metía ahí. O sea, poco a poco, primero observando, y poco a poco era, ¿cómo se llama? Comenzó a alcanzarme un lápiz o a alcanzarme una cosa para hacerse servicial, Ya. pero con una vehemencia que O sea, un interés poco habitual. es así como- indescriptible, ¿no? Sí, es poco habitual. ¿no? Porque él pintaba muy lindo y tenía casi un estilo incaico, no, Ya, sudamericano, como- sí. ¿Ya? Sí, eso quisiera, tenemos cuadros tuyos, ¿no? De esa época, tienes que verlos, ¿no? Oye, me encantaría, de verdad. me Sí, encantaría. pero son sudamericanos. Pero todavía él no pintaba ahí, sino trataba de estar conmigo juntos y se quedaba hasta de noche, ¿no? Ya nos cambiamos de casa, nos fuimos a Düsseldorf y siempre seguía, Claro. pero ya trataba de ayudarme en algo, ¿no? Movía la tela, ¿sabes yo? Se traía me traía un pincel, algo, siempre la ayuda. Exacto. ¿Puedo interrumpir? A lo mejor menciona una cosa que me parece muy interesante, eso de los asamblajes, ¿no? Donde tú tenías esa costumbre de hacer tus cuadros, Claro, de... en esa época, Sí. tú Sí, ¿Me entiendes? Tú hiciste esos asamblajes con, no sé, redes, con cartones de plástico, claro, y siempre necesitabas una mano para sujetar tú con la grapa. sí. Estabas engrapando eso. o sea, y- hacías collage, como... Claro, Claro, esa- o sea, en esa época tu hijo te empezó a ayudar No, él ya comenzó a ayudar desde niño. desde niño. Desde el comienzo, yo sentía que él sentía el deber y me tiene que ayudar. Ya, es como A pesar que yo nunca jamás lo he obligado, él de por sí por sí mismo. ayuda y quería pintar. Por supuesto que yo lo dejaba pintar, ha pintado en mi taller como yo, me ha ayudado y poco a poco se ha metido, digamos, al cuadro donde yo estoy pintando, pero con una habilidad que no lo puedo decir no. Que no era claro. Porque decía, mira, la línea que has hecho me gusta y sigue haciéndola o algo así, ¿no? Era demasiado hábil para la pintura, ¿no? Ya, y tú además tuviste una época en que montabas, o sea, que trabajabas en collage, en los Claro, por supuesto. Él siempre, como te digo, todo lo que es ayuda, siempre estaba él ahí parado, ¿no?
o cortando el papel, o Ya. agarrando la masa, haciéndome la Ah, masa. sí, Todo lo que es ayuda, 100%. Y poco a poco se fue introduciendo él con mis cuadros juntos, ¿no? Claro. Decía a la izquierda, pinta, haz esto verde o amarillo. Ahí el chico iba ahí. Veía y entonces yo pintaba a la derecha, pintaba a la izquierda, arriba, abajo. O sea que Y con una habilidad que decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? pero también es verdad que los chicos aprenden tan rápido y si tienen Sí, una sí, inclinación natural, si no lo obligas. una cosa natural increíble, porque a veces se exageraba, que decía, ponle 10% más de azul. ¡Pah! Yo sentía que él ponía 10% más, le bajaba, pero con una precisión decía, coño, mira, así es que por su naturaleza era pintar, ¿no? Ya. Y él no se sentía que era, digamos, mi alumno ni nada de eso, sino él se sentía que él también pintaba. O sea, es como un equipo, una Sí, situación sí, de... sí. Bueno, y también lo es natural, o sea, está el chico, está con el papá que los mira. Sí, él se sentía, Mira, no lo es mismo ni que mi el papá, asistente no sé. ni nada, sino él es también un pintor, Sí, como sí. yo. Sí, un Y chico- nosotros hacemos el cuadro. Y poco a poco ha ido creciendo y hemos llegado a pintar un cuadro los dos juntos, ¿no? Pero cuando más o menos sobre qué edad ya conversabais más o menos de tú a tú, me imagino que ya un poco más mayores, ¿no? Se me refiere a- Ya. Y va a ser una película donde yo ¿Tenéis estoy, una película? sí, donde yo estoy pintando abajo. Y entonces de arriba me faltaba algo, pero no podía hacerlo. Entonces él se dio cuenta y se puso a hacerlo arriba, ¿no? Ya. O sea que en la película estoy pintando abajo y él está pintando arriba. Perfecto, ¿no? El mismo cuadro. O sea, ¿Y ¿de quién es ese cuadro? Es de nosotros. Bueno, de Antonio Varo, claro. Pero es de Exacto. es de nosotros, O sea, ¿no? Pero yo nunca le he hecho la indicación, ni mucho, ni demasiado. Él siempre sabía. o sea, fuiste logrando trabajar de tal manera que tenías la intuición y Sí. ese sentido del Y equipo. su intuición era muy precisa, ¿no? Eso es lo que me gustaba, ¿no? Claro. Y a veces, por ejemplo, lo más pesado que hemos hecho ha sido Magna Saga, ese cuadro de 18 metros por 6 metros, ¿no? Uy, pero eso, ¿dónde Entonces, está? hay a veces- Eso, ¿qué es lo que es eso? ¿Es un lugar? ¿Es un Es pueblo? una ciudad. Es una ciudad. Una ciudad, ¿no? Y entonces, a veces ya me faltaban las fuerzas, ¿no? Él hacía, no, tenemos que seguir luchando. Y allá hay una foto donde se le ve que sigue luchando. Así que hasta eso me encantaba, ¿sabes? Claro, un equipo donde Sí. cada uno pone su Una unidad, sí. su sí. parte. Eso es lo que faltaba, ¿no? Oye, y luego, porque me imagino que, bueno, naturalmente cada uno tiene sus visiones, sus cosas, y cómo habéis ido logrando esa unidad en cuanto, o sea, a lograr esa forma tan evidente de lo que es la No, obra de mira, Antonio eso, Varo, ¿no? ¿Podemos? Mira, yo creo que ahora falta preguntar por la técnica de contraplano, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en ese caso empiezas a lo mejor con la idea Sí. de Sí. Grisado, Sí, sí. Sí. ¿no? Entonces le enseñas el libro, Vaya, porque ese es el principio donde pero puedes hablar un poco de él, ¿no? Sí, sí. Esos son cortes de madera, no sé cómo se llama. Está enfocando bien, ¿sí? ¿Está bien enfocado? No, entonces voy a cambiar, ¿no? Eso dice eso en castellano. ¿Cómo se llama ese grabado de madera? Es silografía. ¿Cómo? No. Silografía. No, eso es- ¿De madera? es de madera. Con X, silografía. Sí. A ver, fíjate. Sí, como el xilófono. No. O sea, Es esto- madera impresa, ¿no? Sí. Sí, es de madera, ¿no? Sí, silografía. Silografía. No. ¿Cómo le llamáis a esto? Sigue. A ver. Ya, ahí está. Silografía, pa. Sí, silografía, esto que hace el tallado y... ¿Hacer escenografía? Silografía, sí, que yo sepa, sí. Sí. Silografía. Sí, ¿cómo le...? Bueno, pues si quiere, si está más cómodo, le llamamos grabado en madera. No. Hago un enfoque pupilo y lo... Silografía. Silografía. Ah. Oye, Antonio, ¿y qué es esto de esto? De la técnica contraplano. Ah, ya, perfecto. Y Antonio, ¿y qué es lo que es la técnica del contraplano? Ya, mira, en una época vivía
Yo, como si vivíamos en Tübingen, cuando yo estudiaba, ¿Ya? vivía en Tübingen, y entonces todo el mundo hablaba de un señor, de un pintor, que decían que era medio loco, ¿no? Se llama Chris Hara, ¿no? Chris Hara. Todo el mundo, y entonces decía, tienes que visitarlo, tienes que verlo, etc. ¿Ya? Aquí queda cerca, en Reutlingen, que son un par de kilómetros nada más. Así que un día con mi señora, con mi amiga, nos fuimos a verlo, y efectivamente él tenía una casita que no es más grande que nuestra casita chiquita de jardín que tenemos. Ah, ya, correcto. Ahí vivía con su señora, no sé si tenía hijos, pero llena de animales. De animales. Tenía pavos reales, tenía gatos, perros, tenía chanchos y burros también tenía. Y lo chistoso es que todos los animales se podían meter a la sala, como nada, de repente se metió un burro acá y Se metían así. se metían así, no le decían nada. Qué gracioso. ¿Eso qué año era eso, Antonio? 50 y tantos. El año 50 y tanto. Y tú de ahí conociste a este Sí. artista, ¿sí? Sí. Entonces, pero como te digo, entonces yo no había visto nunca sus cuadros. Estos son los grabados originales, son silografías, son grabados en madera. Sí, grabados, sí. Así que de repente vi un stock, ¿sabes qué es un stock? No sé lo que es. Es el palo donde se graba. Ah, ya, el palo que está tallado. Que está tallado. Incluso con tinta. Y eso me dio una impresión, pero terrible, ¿no? Ya. Realmente me gustó más que el cuadro. Porque él es sucio, es roto y todo, y era grandote. Ya, de ello. Y entonces, eso me inspiró a mí para poder grabar yo también, ¿no? Para imprimir. Ah, perfecto. Ah, entonces cogiste Cogí la idea para imprimir y comencé a imprimir, pero muy lentamente, no podía darle, ¿no? Porque te faltaba conocimiento, porque estabas experimentando. Claro, entonces comencé a trabajar con eso muchos años, hasta que poco a poco fue naciendo la idea cómo se hacía, hasta inclusive más o menos por el año, 10 años más tarde, hice una imprenta de madera Ya. para poder imprimir. Trabajamos en Leuchtkirch, en Algo, en Alemania, ¿no? Y eso ya lo teníais en casa. Ya estaba en la casa, pero todavía no salían, ¿no? Así nos cambiamos a otra parte y de repente, unos 3, 4 años más tarde, me di cuenta que la cuestión era del papel. Había que usar un papel especial que absorba, Que absorbiera la tinta. digamos que no haga pasar la masa espesa, sino el líquido. Y la masa espesa se queda arriba, ¿no? Ya, correcto. Y ahí comenzamos a trabajar. Entonces ahí comenzó Pedro también, comenzamos a trabajar juntos con eso, ¿no? Ya, y justo estuviste experimentando. Claro, ahí comenzamos, ahí poco a poco fue saliendo hasta que nos dimos cuenta que qué material se podía necesitar, ¿no? Ya. Entonces él hacía lo que él quería y yo hacía lo mío y lo Iba probando, experimentando, y viendo que. pasamos probando, ¿no? Y comenzamos a usar el oro, Ya. el oro y la plata, simplemente porque era un contraste muy fuerte, y segundo, que yo he nacido en un lugar donde solamente se vive del oro, no del oro y de la plata. Ya. Más no tiene, para nosotros todo es oro, todo es plata, ¿no? Ya, correcto. Así que O sea, el metal, la relación con el metal, ¿no? Sí. A ver. Este tiene... Oye, pero esto es maravilloso. Estos son de la. Este es uno viejísimo, pero Es una obra tremenda. es más o menos de Un años 70. efecto increíble, ¿eh? ¿No? Y eso es lo que hacía Pedro. Esta era ¿cómo se llama? Su fuerte. ¿Esta era su especialidad? Sí, era su especialidad, la fuerte de él. Wow, Él ya, lo sabía mezclar bien, yo no sé cómo lo mezclaba, ¿no? Ya, eso era. Sí, era su. O sea, tú le decías, oye, a ver si hace esta Cada parte uno aquí. hacía lo que quería, cada pero uno. nosotros decimos la impresión. Ya. Esa era su fuerte, ¿no? Perfecto. Le metía vasor, le metía agua, no sé qué cosa, y salía así como lo ves. Oye, pero. Porque esto es viejísimo. Claro, Es el año 70. Años 70. ¿Puede leer ahí? Sí, que yo creo que incluso
no sé si dice 70 y... Puede ser que diga 72, puede ser o no. Puede ser. Puede ser 72. Entre 70 y No 72. estoy seguro, porque ahí tiene la Sí. marca un poco Sí, difusa. sí, sí. Y el... Sí, sí. Bueno, teníamos bastantes. Bueno, sin duda este tipo de forma y este tipo de efectos se han ido repitiendo o luego, Claro. o sea, o más bien se han ido produciendo luego hacia la pintura. No, eso fue, se Agregado demoró formato, mucho. ¿no? Porque hubo una aceptación muy fuerte. Era el año más o menos 60 y tantos, donde hubo una destrucción y el mundo quería matar al arte. Ya. Quería poner una mierda y decía, por Sí, hasta ejemplo, lo enterraron. sí, pues, lo peor que hay es el arte y la inmundicia y exhibían montones de excrementos humanos en el museo y la destrucción de la belleza y todo eso. ¿Quién te compra cuadros? Y entonces, con esto, de repente, había un pintor en Düsseldorf que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Friedländer. Ya. Era un judío. Y entonces, a cada casa que yo iba veía un cuadro del judío. ¿No? Ay, carajo, cómo lo envidia ¿cómo será? Ya lo voy a botar de acá. Algún día yo voy a vender. Oye, efectivamente, entramos con un precio bien barato todavía, Sí. pero comenzamos a A vender. vender como para Entonces ahí fue donde Pedro trabajaba como no sé quién, Ya, trabajaba como loco. solo porque él tenía que hacer otro trabajo fuera en la clínica y él se quedaba en la casa trabajando, haciendo esas cosas, ¿no? Ya, o sea, Y siempre me sorprendía a mí sus impresiones, ¿no? La idea que tenía, siempre la cambiaba. ahí siempre iba variando, buscando. Exactamente. O sea que incluso hay una época en la cual prácticamente el equipo Antonio Maro, incluso hubo una época en la cual incluso tu hijo asumió la producción completa, Sí, sí. mientras tú asumías otra parte muy importante que era Sí. la supervivencia. Sí, claro, sí, Ah, sí, así. como Así, tiene que así, ser, ¿no? así, ¿no? O sea que él no solamente pintaba al óleo, sino esa era su fuerte también, ¿no? Correcto, esa es la parte, digamos, la parte técnica. La parte técnica era increíble. Y luego además también la capacidad no de repetir, sino que más bien de ir Claro, explorando. claro. Y eso me imagino que os dio también una presencia tan fuerte como es la que yo os conozco. O sea, de que os conozco veo que tenéis un sello y una manera tremenda, ¿no? O sea, también distintiva. Ahora tenemos el problema que vendíamos muchísimo, ¿Ya? pero queríamos subir el precio también, ¿no? Ya, Pero correcto. ahora nos vamos a vender una cosa sobre papel, como precio tiene que ser tela. ¿Qué es el tema? Tienes que Comenzamos cambiar a la luchar, tela. a probar. Él probaba yo, probábamos juntos. Claro, ya son otros problemas técnicos. Otro otros problema desafíos. técnico, esto sobre la tela. Fue muy, muy difícil. Pero de Y repente, es que me imagino. de repente comenzó a salir. Ya. Pero nos demoramos un par de años seguro, probando y haciendo. Y salimos otra vez con esto, pero sobre tela, ¿no? Ya. Y hubo también un gran éxito. Ya. Ya. Esa es la quintesencia de Pedro, ¿no? Claro, de tu Siempre, hijo. él siempre ha pensado cómo se podría hacer y él lo hacía, ¿no? Ya. Además, había, por ejemplo, en Minor Sound, yo no podía calcular al metro, digamos, una cosa, una proporción. Ya, De sí. 8 metros, tenía que ir hasta el otro lado. No, claro. Y se quedaba ahí, decía, oye, yo creo que métete 10% y aquí. Entonces él hacía la figura. O sea, tú le das la instrucción de lejos como con Sí, mando nada a más distancia. haz la figura. Yo no le decía nada y él hacía la figura solo. Perfecto. O sea que él pintaba esa forma, ¿no? Ya. Así, pero ya en forma ¿cómo se llama? Sobre tela. Ahora, mira, ahora Esto sobre aquí tela. esto de aquí no sé de cuándo es. No, ese es nuevo, esos son... Esto es obra nueva, ¿no? Sí, Y acá vemos también el Sí. efecto, pero ya súper Ya. desarrollado, ¿no? Ya. ¿No? Pero él ha logrado, digamos, de salir de ahí acá.
¿no? ¿Comprendes? No, exactamente, no, y además que el efecto es muy especial, o sea, muy Pero complejo, muy tenía que, rico. no sé cómo lo hacía realmente, pero él lo lograba, ¿no? Esta es obra de ahora, de este año. Sí, eso es, sí, pero yo me refiero a más que casi no hay diferencia, ¿no? Sí, es que es verdad, o sea, me refiero que se ha llegado a tal punto de evolución Sí. que logra hacer lo que Pero él ha antes tenido se que podía usar otros recorrer. materiales. Claro, me imagino que será todo un Muy distinto, desarrollo. ¿no? Pero usabas, ¿qué cosa usabas acá? No, ¿cómo se llama eso? ¿Spray? ¿No? Sí, también. ¿Cómo se Está dice? bien. ¿Cómo se dice spray en español? Spray, sí. Spray. Spray. ¿Ya? Spray también. Entonces Sí, sí. cambió el oro por el spray, creo, ¿no? Algo así, no sé cómo lo hacías, ¿no? Bueno. Sí, no, que eso tendrá caos, o sea, será más, Sí, más- pero la más cosa es complicado. que logró sacar la misma sensación óptica que sobre el papel, y eso me pareció a mí genial. Sí, la verdad es que es muy delicado, Sí. y una pieza muy fina. Oye, ¿qué tal si pasamos al piano? Sí, vamos a piano, sí. ¿Es muy cansado para eso? Sí, muy cansado. Pero ¿cómo no me va a tocar ni una pieza? No, ¿Seguro? no, espérate que toque el Carnegie Hall, entonces bueno. No, Yo pensaba que tú no tenías... he dormido nada, pero... Pero sería tan lindo. No, lo vamos a hacer, pero... Sí, pero tú dices luego. O sea, me refiero después, mañana, cuando estés más descansado. No sé esto acá. ¿Qué cabrón si le quiere mostrarle sus No, pero tienes que... habilidades? ¿Cuándo regresas? Yo, mira, yo lamentablemente... Bueno, yo vuelvo ya después de un tiempo más, pero lamentablemente... ¿Pero qué tiempo? O sea, yo mañana me voy a Madrid.